Ok, bueno, existen muchas o hay muchas dudas, pero también vemos por parte de muchos estudiantes que, aunque se les mande las grabaciones, tampoco se interesan por el curso. Pero sí, estamos trabajando con base en ello para que podamos subir las grabaciones y los links. Bueno, desde esa preocupación de muchos estudiantes que de pronto se les cruza, por llamarlo de cierta manera, una clase con estos cursos, bien, lo ideal es que se vean las grabaciones. Recuerden que este es un curso programado pues para un año, ¿cierto? Que estamos en todos esos andamiajes para subir las clases y las asistencias, pero también es importante recordarles que en los cursos de Saber Pro ya está habilitado competencias comunicativas, en este caso lectura crítica y comunicación escrita, y hay unas actividades que también hay que realizar, unas OVAs que hay que observar, y está el simulacro. El simulacro vence el 12. ¿Ya ustedes realizaron el simulacro? ¿Quién me puede comentar, por favor? Profe, disculpe, qué pena, pero a mí se me habían unos compañeros mostrado una actividad que aparecía, pero a mí esa actividad no me aparece. O, Entonces, en ese caso, ¿cómo haría? o sea, que no estás matriculada en el curso de Saber Pro, Sí, yo sí estoy matriculada, pero pero todo, no me aparece la actividad. Entonces, no entiendo por qué, porque yo entro ahí a la plataforma y entro en Saber Pro, pero la actividad no me aparece. bueno, mira, lo que pasa es que debes estar de pronto, bueno, hay que revisar. Todos los que están matriculados tienen acceso a entrar a este primer módulo que está habilitado, que es comunicación escrita, lectura crítica y comunicación escrita, y está habilitado, valga la redundancia, el simulacro de las 4 competencias genéricas: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés. Si quieres, te pasas por la oficina de Saber Pro y podemos de pronto revisar ahí qué pasa con usted. ¿Ok? Los demás, ¿quién ha estado de pronto revisando las actividades, viendo las OVAs? ¿Quién hizo el simulacro? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Ya yo realicé la actividad OVA y también hice el simulacro. ¿Y las actividades que están ahí en lectura crítica, unos cuestionarios, pudiste resolverlos? No, ese todavía no lo he realizado. Tiene plazo todavía hasta el 12, ¿verdad? No, eso está abierto, pero puedes irlo revisando y trabajando. ¿Quién ha tenido Ok. dificultad? Bueno, además de la compañera pues, que no ha podido entrar, ¿quién más ha tenido inconveniente o todos pues sí han tenido avance en ese sentido? Profe, buenas tardes. Bueno, yo realicé el semestre pasado las pruebas Saber Pro y pues pensé que realmente no debía realizar estar presente en estas clases, pero me enteré fue esta semana que pasó y pues estoy bastante atrasada con las actividades. No te preocupes que no estás atrasada con las actividades, porque les estaba comentando desde el primer encuentro que estamos desarrollándolas por semanas de encuentro. Quiere decir que este es el tercer encuentro hoy de comunicación escrita, lectura crítica y comunicación escrita. Solamente está habilitado esa competencia. Vamos a tener 5 encuentros y hoy es el tercer encuentro, nos faltarían 2. Después entrarían a trabajar con otro docente de otra competencia y así sucesivamente. O sea, no estás atrasada, mire las actividades que están realizando. Las OVAs solamente es mirarlas, observarlas y realizar ahí, detener el video y te hacen 2 o 3 preguntas y es básico. Las actividades que están en lectura crítica son básicas también. Lo que sí es importante es que hagan el simulacro. ¿Correcto? Profe, una pregunta. ¿Los encuentros son todos los jueves a esta misma hora? Sí, señorita. Los jueves a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Pero hoy les voy a pedir un gran favor.
tengo como 4 reuniones aplazadas, pero a una reunión pues que no puedo aplazarla, tengo que estar presente. Es en la CDC. Entonces vamos a adelantar para poder, bueno, avanzar y que no queden de pronto dudas, que revisemos los compromisos y yo pueda cumplir también en esa reunión. Les agradezco. Profe, una pregunta. No se preocupe, profe. Cuénteme. Para pagar las pruebas Saber Pro, ¿a uno le genera un volante de pago o al llegar al correo? No sé. Bueno, vamos a revisar ese tema. Primero, tienes que hacer la preinscripción. Esa preinscripción la hace el director del programa. ¿Ok? Después de esa preinscripción, a usted le llega un correo y entra a diligenciar toda la información respecto a la prueba Saber Pro por parte del ICFES. Y en ese mismo proceso se te va a generar un pago. Ese pago tienes que cancelarlo en línea o creo que también lo permite descargarlo para pagarlo en entidades bancarias. ¿Ok? Hay que estar pendiente a eso. Recuerden que las pruebas de TIT es el 4 de junio y las profesionales Saber Pro es el 11 de junio. Hay pago ordinario y hay extraordinario. Por favor, no se dejen coger del tiempo porque de pronto se nos dificulta para pagar lo ordinario y vamos entonces a estar más apurados para el pago extraordinario. Les agradezco que no se dejen coger del tiempo. ¿Quién ha avanzado en ese proceso? ¿Cómo van? Buenas, profe, buenas tardes. Ya yo generé el volante de pago, entonces en el día de mañana pasado voy a ver si lo puedo cancelar. Perfecto. No se deje coger las fechas que está estipulada y usted sabe que los bancos y las entidades pues funcionan con fecha y con horas y pues no queremos que tengan ninguna dificultad en ese sentido. ¿Alguna otra duda, por favor? Profe, una pregunta, ¿hasta qué fecha es la de pago? Bueno, con esa... La ordinaria es hasta el 19, disculpe, profe. Sí, claro. La ordinaria es hasta el 19 y tiene un valor de 122,000 pesos. Y la extraordinaria creo que cuesta 187,000 pesos, ¿cierto? ¿Me corrobora? Sí, señor. 196. 196. Ah, ya subió. Sí, claro, subieron. Entonces, mire que vamos a hacer todos los esfuerzos por pagar a esas fechas ordinarias y no pues permitir que nuestros bolsillos se afecten un poco en querer pagar extraordinaria. ¿Sí? Como me dijo un estudiante, profe, a veces se nos dificulta, está maluco el ordinario, ahora el extraordinario. Entonces, por favor, mire, cualquier inquietud que ustedes tengan, dime. Hay compañeros que ya han generado la factura para pagar las pruebas, pero a mí no me permite todavía. ¿Y por qué no te lo permite? ¿Por qué paso vas? Voy por apenas está donde dice, está en verde donde dice activación de usuario, pero donde dice preinscripción no me permite avanzar. ¿Por qué será que no te permite avanzar? Ya estás preinscrita, ya estás en el proceso de inscripción. Dime. Qué pena ahí. Así me pasaba a mí, pero era que no veía un botón en la parte de abajo donde dice siguiente. Y ahí mismo se generaba el volante de... No, pero no está, o sea, yo no Amigo, veo. una pregunta, ¿y dónde? Bueno, ya a mí me prescribieron y todo eso, ¿y dónde genero el volante de pago? En el mismo proceso que estás siguiendo del correo que te llega, ahí mismo se te va dando esa opción de información y de pago para imprimir el recibo. Y creo que se paga en línea. ¿Quién me dice? ¿Se puede pagar en línea? Sí, señor, se puede pagar en línea y en los 2 bancos que el IFE tiene habilitados ahí en el volante. Yo les sugiero que deben estar muy atentos, muy pendientes y si tienen alguna duda, acérquense por favor a Saber Pro o acérquense a los directores de programa, porque así como dice el compañero, no veía el botón y está el botón. De pronto... Profe, pero es que acá no aparece nada. Yo les explico qué es lo que pasa. Explique, compañero. A algunos no les llega la opción
de descargar el volante de pago porque no han hecho la inscripción. Lo que hace la universidad es la preinscripción nada más, que es un solo paso que ellos hacen. Luego, si a ustedes no les llega como tal el otro paso, que es la inscripción, para poder hacer la inscripción tienen que primero llegarles un correo con una contraseña. Si llegado acaso no les llega eso, se acercan a las oficinas de consultorio jurídico y ahí le dan su usuario y su contraseña. Ya con eso pueden seguir una inscripción como tal, que le piden todos sus datos, dónde quieren hacer la prueba, o sea, todo general. Y ya después, ya viene el siguiente paso, es donde ahí mismo te da la opción de descargar el volante de pago. Entonces, si a ustedes no les aparece como tal el volante de pago para descargarlo porque se están saltando la inscripción. Lo que hace la universidad es una preinscripción nomás y uno como tal se inscribe, porque así me pasó a mí. Yo estaba como ustedes. Exactamente. A mí ya me llegó el correo y cambié usuario y cambié contraseña porque me lo pedía, pero desde ahí se bloqueó y no me dejó hacer más nada. Es que O sea, tienes que ya yo darle la entro opción con- donde dice inscribir el examen. Porque Sí. como mi compañero te dijo, primero te preinscribe y tú tienes que inscribirte. Entonces en la barra de arriba sale que inscripción al examen. Le das ahí y ahí te da todos los pasos. Perfecto, O también, sigan esas instrucciones, siguen esas profe, instrucciones, disculpe. discúlpame, sigan esas instrucciones de los compañeros que ya lo hicieron, y si tienes alguna duda, por favor, no te duermas. Vamos entonces a movernos para que puedas avanzar en ese sentido. Sí, dime. Profe, yo también quería decir, bueno, algunos compañeros están diciendo que no pueden. Entonces, yo digo que si no pueden entrar, entren por la página del IFES y ahí en un punto donde dice Prisma, pueden entrar y anotan el usuario y contraseña y directamente los lleva hasta donde están, bueno, a donde estamos nosotros todavía preinscritos en la página. Exacto, por Prisma también pueden hacer todo el Ok. diligenciamiento. Buena ilustración también, compañero. Gracias por esa información. Entonces, el llamado es para que por favor no se duerman en los laureles, como se llama o como se dice pues muy coloquialmente. Por favor, vamos a movernos. Mira que los tiempos, mira cómo van. Ya el lunes fue hace, y ya viene jueves, mañana viernes, sábado, domingo y listo. Ya los tiempos como van. Hoy es 10 y por favor no se dejen coger del tiempo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Es importante estas ilustraciones que los compañeros nos están dando para así pues poder hacer un buen proceso. Recuerden que de un buen proceso, de una buena información, se genera sobre todo el proceso en sí y no tiene de pronto algún estancamiento allí. Reitero, si persistes en esos déficits de la información o de página, acércate a Saber Pro, acércate donde el director del programa y avancemos, pero vamos a movernos. ¿Ok? Reenvíe nuevamente al chat el listado de asistencia. ¿Sí lo están generando, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces avancemos, pues. Vamos a contextualizar un poco sobre lo que se viene trabajando en esta primera línea de Saber Pro, que es la comunicación escrita. El ICFES te evalúa en comunicación escrita 2 módulos. El primer módulo es lectura crítica y el segundo es comunicación escrita. Estuvimos hablando en el primer y segundo encuentro todo lo concerniente a lectura crítica, pero te lo quiero contextualizar. El ICFES te evalúa 35 preguntas de comprensión textual. Esas preguntas son complejas. 2 tipos de textos te evalúa: el texto continuo y el texto discontinuo. ¿Cuál es el texto continuo? El que está continuado, el que tiene frases, oraciones, una estructura interna gramatical
pragmática semiótica, el que define unos parámetros internos literalizados, escritos. Por ejemplo, te puede presentar una lectura de un postulado filosófico, te puede presentar un texto periodístico, te puede presentar un informe, te puede presentar un ensayo. ¿Ok? Y a partir de esa información te evalúa 3 competencias. Primera competencia es el nivel literal, apuntando al nivel literal. Segunda competencia, apuntándole a la inferencia. Y la tercera, a la lectura crítica e intertextual. Esos son los textos continuos. De igual manera, en los textos discontinuos, que son iconos, infogramas, caricaturas, también te evalúa esas 3 competencias: literal, inferencial y crítica. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. 35 preguntas de lectura crítica entre textos continuos y textos discontinuos. Son textos complejos. Cuando yo hablo de complejidad no es porque quiero asustarte, te quiero amedrentar. No, simplemente es porque te estoy hablando que son textos extensos, complejos, con palabras técnicas, de pronto con una disponibilidad interna adecuada que tú posiblemente lo podrías entender o te tocaría reentenderlo. Cuando hablo entender y reentenderlo, ¿qué significa? Significa que debes tener capacidades para la lectura, para identificar elementos textuales, intertextuales, elementos gramaticales, sintácticos plasmados allí en ese recorrido textual. De hecho, los textos tienen una intención, tienen un PIN, pensamiento, intención y mensaje del autor, pero en lectura crítica, además de esa adecuación textual, te presentan otros segmentos donde a partir de las competencias que te evalúan, usted tiene que, de cierta manera, y valga la redundancia, aceptar y acertar en lo que te están preguntando. Es decir, de un texto complejo, extenso, te pueden hacer una pregunta. De un texto complejo, icónico o caricatura, te pueden hacer 2, 3 preguntas. ¿Dónde está entonces ahí la fundamentación de poder responder? Que tú tengas capacidad comprensiva. La clave de cualquier texto no es tanto o solo de la lectura. Se necesita la lectura versus la comprensión textual. Porque es que leer no es pasar con la vista los grafemas que tiene el texto. Ya leer evoca es internarse en el texto y decodificar la información presentada en él, con la intención de una pregunta para que usted desde su comprensividad pueda anotar o acercarse a la fundamentación de esa misma estructura de la pregunta. Es decir, si te preguntan, por ejemplo, ¿quién es María? Esa información que es literal está ahí en el texto y tú debes leer, saber, comprender que María está ahí en ese texto. ¿Y qué hace María o cuál es su rol de María en ese texto? Desde esa realidad textual de prueba, tenemos que tener algunos afines con la comprensión textual. Tenemos que tener un matrimonio estable con la lectura crítica. En mis clases siempre les he insistido a mis estudiantes la necesidad de generar la cultura de la lectura crítica. Generar el vicio, entre comillas, el vicio de saber entrar al texto para decodificar una información, de internarnos desde nuestra óptica como lectores para decodificar y entrar en un espacio lector-autor textual. Y así, pues de esa manera,
poder nosotros resolver algunas dudas que nos presentan de cualquier prueba. Entonces ahí no hay un acto de magia, simplemente es la comprensión textual. Les puedo resumir, lectura crítica son textos complejos que tienes que leer, que tienes que comprender para responder. Listo, eso es lo que es la lectura crítica. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? No, profe. Muy jocosamente lo decía en la sesión pasada. Mira, no tengo nada contra Caperucita Roja, pero sé que ahí el ICFES no te va a presentar la fábula o el cuento de Caperucita Roja. Ojalá, ojalá yo me equivoque y tú me digas después, Hernando, te equivocaste porque sí salió Caperucita Roja. Ojalá. Pero te van a salir textos complejos, extensos, para una o dos preguntas. Y cuando el cerebro, desde la neurociencia, desde la neurolingüística, se activa el cerebro desde la complejidad, cuando usted se enfrenta a un texto complejo, ya el cerebro está lógicamente apto para ese trabajo, de poder decodificar la complejidad. Hay personas que no saben de pronto resolver algo sencillo, y es cuando tú le dices, oye, pero si es tan sencillo, mira, solamente es esto y esto. Ah, sí, es cierto. Así sucede parecido o casi igual con el recorrido textual complejo. Recomiendo que siempre estemos nosotros, así como el cerebro tiene, pues, según los psicólogos, tiene un desarrollo por las edades, el cerebro también desarrolla actitudes y acciones complejas. De igual manera, la lectura debe funcionar así, desde la complejidad. Yo recomiendo leer textos complejos y de todo hay que leer. Si de pronto alguien recuerda que ha sido estudiante mío, cuando desde clase hacíamos las actividades del menú selecto de lectura. Simplemente es eso, es buscar que usted vaya buscando complejidad para que el cerebro esté acostumbrado a la complejidad. Porque, repito, la ley del desuso existe. Si usted no utiliza el cerebro desde la complejidad, el día que tengas algo complejo, el cerebro va a chocar. No encuentra cómo resolver. Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Lectura crítica? Bueno, ahí en Splavia, en el curso de Saber Pro, en lectura crítica hay unos ejercicios de comprensión textual. Por favor, realízalos, resuélvelos y ahí pues te vas de pronto mirando con los resultados que te vamos a dar posterior y del simulacro, cómo estás en ese módulo de lectura crítica. Los resultados nos dicen que estamos críticos. ¿Y por qué nos dicen que estamos críticos? Porque los resultados son los que nos evalúan, los que nos dan una marca, los que nos dan unas significaciones. Estamos graves. Hay 4 niveles, el nivel 1, 2, 3, 4. El mayor nivel es el 4. Bien, pero a nivel institucional estamos, o digo estamos porque yo también hago parte del proceso. Estamos en el nivel 1 y en el nivel 2. Lo ideal es que todos estemos en el nivel 4, que leamos desde la complejidad y que cualquier pregunta que nos predispongan desde la complejidad tengamos nosotros pues la capacidad para responderlo desde nuestra complejidad. Recomiendo leer textos complejos. Recuerden que de pronto les he dicho, te voy a enseñar a ser ladrón de palabras, trabajar desde la metacognición, desde la metacomprensión, y todo esto va enfocado en esa línea, en la línea de trabajar desde la complejidad para estar preparados para cualquier caso complejo desde el aula, desde tu vida y para el mundo. Y no nos preparemos solamente para la Saber Pro, vamos a prepararnos para la vida. Lo decía en la clase pasada, en el encuentro pasado, estos resultados ¿a quién nos sirven? A todos. Si tú los pierdes, listo, los pierdes, te gradúas, claro que te vas a graduar, pero cuando tengas que de pronto o posiblemente enfrentarte a una laboralidad y tengas que desarrollar un ensayo, un informe y no sabes escribirlo o no sabes comprender
o de pronto un concurso, y en ese concurso tengas que resolver un cuestionario. Entonces, es para todos, es para todos. Las competencias de lectura crítica y comunicación escrita tenemos que tenerlas todos, todos, desde los docentes, desde los estudiantes, desde los directivos, desde el rector, todos, porque es una comunidad académica. Bien, ¿sí están viendo la presentación? ¿Cierto? ¿Me dicen que sí? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar hoy, como nos queda la sesión, hoy es la 3, nos quedan 4 y la 5, vamos a concentrarnos ya un poco en lo que es la comunicación escrita. Vamos a ver si lo puedo ampliar más. ¿Lo ven bien o lo amplío un poquito más? Jóvenes, ¿se ve bien o lo amplío? Se ve bien, profe. Perfecto. Se ve bien, profe. Bueno, Sí, entonces, profe, se ve bien. perfecto. Bueno, ¿qué se evalúa en comunicación escrita? Bueno, los que ya han tenido la experiencia, que han presentado TIT o el profesional, saben que ahí hay una pregunta pública abierta donde usted tiene que realizar, entre comillas, un ensayo. ¿Y por qué entre comillas, Hernando? Porque eso no es un ensayo. Ellos te dicen que plasmes tu posición crítica o tu perspectiva del tema situado. Entonces, básicamente, te presentan una situación, dentro de esa situación te engloban una pregunta y tú tienes que darle respuesta desde tu posición a esa pregunta. ¿Ok? Pero revisemos entonces qué te evalúa. ¿Quién me puede decir la primera competencia, por favor? ¿Quién la lee? Capacidad para escribir un texto cohesionado. Capacidad para escribir oraciones y párrafos con sentido claro, lenguaje adecuado, redacción correcta, signos de puntuación y conectores lógicos. Muy bien. Mira que lo que te evalúa. Capacidad para escribir. Capacidad para escribir. Un texto cohesionado. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es sinónimo de recoger, de agrupar, de unir, de parafrasear, de una estructura extensa a una estructura mínima, adecuada, sintáctica, que tenga sentido. Es decir, que la cohesión es evitar la parafernalia lingüística, la extensión de palabras o de letras y llevarlas a un contexto interno arquitectónico, estructural, con palabras que pueden segregar o pueden resumir esa intención comunicativa primaria. En español, la cohesión se debe o se hace teniendo en cuenta, lógicamente, conectores lógicos o pronombres personales o sinónimos. Es decir, vamos a situarles un ejemplo. Yo estoy hablando sobre el río Magdalena. Siempre tomo este ejemplo porque me gusta y no sé por qué, pero me gusta. Estoy escribiendo sobre el río Magdalena. El río Magdalena es el afluente más importante de Colombia. Punto. El río Magdalena cruza por los departamentos tales, tales, tales. El río Magdalena nos oferta tal, tal. El río Magdalena. Mira que estoy muy repetitivo en el río Magdalena, el río Magdalena, el río Magdalena. ¿Cómo yo hago esa cohesión para resignificar lo que estoy hablando sobre el río Magdalena? Lo puedo hacer por Medio de conectores lógicos. conectores lógicos o pronombre personal. Por ejemplo, cuando yo digo, el río Magdalena es el afluente más importante de Colombia, punto. Ese él va tildado porque es un pronombre personal. ¿A qué hace referencia ese él, por favor? Al río. El río Magdalena, al río Magdalena. ¿Cuántas letras, cuántas palabras me ahorro con ese él? Si son palabras, 2. Si son letras,
río, el río Magdalena, son como 10, 12 palabras o letras, más bien. Mira lo que me estoy ahorrando. E internamente es un texto bien elaborado, bien desarrollado, porque le estás dando un toque, como dice un profesor, le estás dando la magia que tú tienes para el arte de escribir. Entonces, aquel, ellos, estos, todos son cohesiones que suprimen esa información extensa y la generalizan o la tipifican en una estructura mínima, pero que tiene una presentación interna mejor. De igual manera con los conectores lógicos. Cuando yo digo, bueno, vamos a hablar sobre, por ejemplo, sobre las elecciones que son el domingo, ¿cierto? Los procesos políticos, los políticos están trabajando arduamente para que obtengan una curul para el Senado y para la Cámara. Asimismo, ese asimismo es un conector lógico que conecta la primera intención con el segundo párrafo. Asimismo, por ende, por lo anterior, por consiguiente, todos son conectores, evitando la repetición de la repetidera, evitando que tú digas ya lo que dijiste, porque ya está dicho, pero tienes que ir conectando cada una de esas oraciones, de esa frase. Los conectores y los pronombres se utilizan dentro de los párrafos o para separar párrafos, dándole un sentido, dándole coherencia, que es la otra competencia que vamos a trabajar. Entonces, pues, eso es lo que es la cohesión. Que el texto esté cohesionado, que esté direccionado, que esté enfocado a través de las normas ortográficas, como los puntos los puntos ortográficos, sí, los signos de puntuación, las comas, los conectores lógicos, los sinónimos, los hipónimos, los hiperpónimos, etcétera. Toda esa estructura es muy importante. Entonces, un ejemplo para que tú me puedas entender ya sobre esta competencia. Yo te digo, ¿tú tienes cuántos años? Tú me dices, Hernando, yo tengo... Hernando, yo tengo 28 años. Bueno, listo. Resúmeme en 2 palabras tu vida. ¿Quién me hace ese ejemplo, por favor? ¿Quién me lo dice? Resúmeme tu vida en 3 palabras. Esos 28 años los vas a resumir en 3 palabras. ¿Cómo quedaría, por ejemplo? Porfa. Alegría, disciplina. Perfecto. Alegría, disciplina. Dedicación y entrega. Dedicación y entrega. Muy bien. Perfecto. Mira, estamos resumiendo esos 28 años tuyos en 2 palabras. Y no tengo que decir, yo soy Julano de tal, nací el 25 de noviembre a las 2 de la mañana. A las 2 y 1 minuto lloré. A las 2 y 2 minutos hice esto. Eso nunca se acaba, ¿cierto? Tenemos que ser cohesivos con el discurso tanto oral como el discurso escrito interno. Y eso le da arquitectura, le da elegancia al texto. El que sabe escribir, lee desde esa competencia. Perdón, escribe desde esa primera competencia que es la cohesión. Conectores lógicos, signos ortográficos, adecuaciones, etc. Pero lo importante es eso, que tengamos claro. Ahí más adelante te voy a decir algunos elementos que vas a utilizar para esa pregunta. ¿Oíste? Referente a la cohesión. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Algo quedó claro todo? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. ¿Quién me hace el favor y lee entonces lo que es la coherencia? La segunda competencia. Dice, capacidad para escribir frases, oraciones y párrafos relacionados para darle sentido y significado al texto. Ok, nos estamos
enfrentando a la segunda competencia, que es lo coherente. Si la pregunta es, ¿qué piensas sobre el zapato? Tú tienes que dar tu punto de vista sobre el zapato. El zapato, el zapato, el zapato. No vas a salir o iniciar con el zapato y finiquitar hablando del mar. No tiene nada que ver. Es incoherente. O al menos que hayas botado el zapato en la mar o en el mar. Perfecto. Entonces, ahí es una competencia bien clara. Que lo que tú estés diciendo tenga sentido. Que las oraciones, si esos 4 párrafos que tú organizaste tienen coherencia con lo que tú estás expresando o con lo que te están preguntando. ¿Cómo te llamas tú? No, yo ayer jugué fútbol. ¿Será que es coherente la respuesta con la pregunta? No. Impossible. Impossible. No es coherente. Entonces, a eso se refiere esa competencia. Escribir frases, oraciones, párrafos relacionados para darle sentido y significado al texto. Sentido y significado al texto. Ojo con eso. Y eso hace parte hasta de la ética de la comunicación. Muchas veces a nosotros nos preguntan algo y respondemos algo. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué almorzaste? No, yo desayuné. No, ¿qué almorzó? Entonces es clave, entonces, sentarnos nosotros ahí en esa adecuación de la respuesta que sea lógica, que sea coherente. Y es coherente en la medida en que usted responde lo que le pregunta. Ojo, responda a lo que le pregunten. Escriba lo que le soliciten que escriba. Si yo te pregunto, ¿qué piensas tú sobre decir algo sobre un tema, sobre Rusia, Ucrania? Tú me vas a decir qué piensas sobre esa situación. No vas a decir, no, es que profe, que ya está que llueve y va a llover y se va a ir la luz y nos vamos a desconectar. Es verdad que hay un tiempo bárbaro. Pero bueno, responder lo que le pregunta. La tercera competencia, ¿quién más hace el favor? ¿O hay alguna pregunta ahí? Argumentación. Capacidad para organizar un texto con un buen planteamiento y argumentos que apoyen la idea principal que estás defendiendo. Me gusta eso cuando hablan de una organización, cuando hablan de un buen planteamiento y unos buenos argumentos. Les voy a citar un ejemplo que yo siempre traigo a colación. Le preguntan, ¿por qué no viniste? No, ¿por qué no? Sí, pero ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Ustedes creen que hay unos argumentos planteados? ¿Hay un apoyo? ¿Se está entendiendo algo? ¿Hay una justificación? Imposible, No, ¿cierto? Imposible. Ah, mira, no vine porque, y detallo, estaba lloviendo, se me imposibilitó salir, no había taxi, no había mototaxi, hubo un trancón. Estoy justificando eso. Aquí, ustedes la tienen a su favor. Porque generalmente cuando hay un proceso metacrítico, es decir, cuando yo respondo críticamente a un autor, a una pregunta, generalmente esos argumentos se deben hacer con citaciones intertextualizadas, es decir, con autores. Pero ustedes allá en el ICFES no lo van a hacer así, porque no tienen textos, no tienen referentes de otros autores y no es el tiempo para eso. Generalmente, repito, el argumento se hace no con el discurso tuyo, no con tu intención. Se reconstruye o se reorganiza bajo estructuras conceptuales de otros autores. Es decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la migración colombiana, el tema, estoy tratando sobre la migración colombiana, la migración, yo tengo necesariamente que tocar autores que me consoliden esa información que yo estoy escribiendo o le den fundamentación. Entonces yo digo, según Salgado 2020,
La migración es un proceso donde todas las personas tienen derechos y deberes constitucionales. ¿Ok? Ese autor está justificando mi posición crítica. Y con base en ese intertexto, ese texto, valga la redundancia, queda sólido, queda firme. En otra parte puedo decir, como lo plantea Fernández, 2019, la migración es un proceso fronterizo de aduanas. Miren lo que estoy diciendo. Y puedo citar otro autor. Para Pérez o para García, 2019, todos los procesos de migración en Colombia están amparados bajo la norma 228, por decir un absurdo. Mira que esos tres autores, esas tres citaciones, le dan fundamentación, le dan credibilidad al discurso que yo estoy construyendo. ¿Me entendieron? ¿Sí me entienden, por favor? ¿Me entendieron? ¿Comprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, esas son las tres competencias que te evalúa el ICFES. Cohesión, coherencia y argumentación. Te estoy diciendo, allá no vas a utilizar intertexto. Simplemente una pregunta. Me sitúan algo contextual. Bueno, por decir, los procesos comunicacionales hoy en día están muy avanzados y es por ello que el hombre ha asimilado muchas capacidades en torno a los dispositivos móviles. Es eso, un ambiente. Te hacen la pregunta, ¿usted está de acuerdo que los estudiantes porten celulares en clase? Ok. Aquí tiene el micrófono activo. ¿Sí me escucharon lo que dije, por favor? No, Sí, profe, señor. ¿podría repetir? Bueno, vamos a este contexto. Que la cibercomunicación ha sido un proceso que por la pandemia se ha generado y todas las personas en un hogar tienen un celular. Te hacen la pregunta. ¿Usted está de acuerdo que los estudiantes porten celulares en clase? Esa es la pregunta. A esa pregunta tú tienes que responderla con una competencia cohesiva, coherente y argumentativa. Entonces tú expresas ahí tu punto de vista. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Tienes que, ojo, situarte en esta posición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una de las dos. No tiene que ser sí, un porcentaje no, porque te enredas más. La orientación siempre va en eso, en que usted seleccione una de esas dos opciones o posibilidades desde tu perspectiva. Hombre, yo sí estoy de acuerdo que los estudiantes porten un celular en clase, o no estoy de acuerdo, pero ya debe tener ahí una estructura para responder a eso. ¿Pregunta? Bueno, ¿quedó claro, cierto? Quedó claro, pero Sí, yo les señor. voy a proponer que para el próximo jueves yo les voy a mostrar una estructura ya detallada. Vamos a socializar cómo quedaría realizado un ensayo o tu planteamiento desde lo que pregunta el ICFES. Bueno, también tiene 3 niveles de desempeño. El ICFES dice, en lectura crítica estás en el nivel o en el 1, 2, 3 o 4, un solo nivel. Y en comunicación escrita también en un nivel.
Pero ¿cómo se sabe en qué nivel está? Dependiendo lo que tú construyes. Hay una pregunta. Mira la pregunta. Plantea una reflexión argumentativa sobre la incidencia que tienen los medios masivos de comunicación con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en las personas. Hay una pregunta, ese es un ejemplo. Yo te situé sobre la pregunta de los estudiantes. ¿Estás de acuerdo que los estudiantes porten celulares en clase? Cualquier pregunta te puede salir. Ojo con eso. Puede ser una pregunta real o hipotética. Bien, en un tiempo se generó la siguiente pregunta. Son dos comunidades que están distantes y hay un bosque. ¿Usted está de acuerdo que se destruya una parte del bosque para que esas dos comunidades tengan comunicación o se conserve el bosque? Y salen muchas preguntas, de pronto hasta reales, hipotéticas, pero no hay problema. Si te preguntan, ¿usted cree en Dios? Usted va a situarse en el sí o en el no. No puede ser duditativo ahí, no, o si es en el sí o en el no. Hernando, y si yo contesto que no estoy, si yo no creo en Dios, ¿pierdo el examen? No. ¿Pierdo la prueba? No. Y si digo que sí, tampoco. Entonces, ¿dónde está? Es cómo construyes tus respuestas, tu posición crítica. Que utilices lo que te están evaluando, que sepas que la cohesión, la coherencia y la argumentación son importantes. Entonces, ahí no es como te sientas tú, no, alguien me dice, profe, lo que pasa es que uno se siente más como que cuando es antagónico, cuando, no, yo puedo hacer una presentación de un sí, con mis argumentos y no pasa absolutamente nada. O puedo hacer una presentación del no, y no pasa absolutamente nada. La clave está en hacer un texto que responda a la pregunta cohesiva, coherente y argumentativamente. Ahí está la clave. Entonces, mira el nivel 1. ¿Quién me hace el favor y lee el nivel 1? Responde a la pregunta. ¿Sí? ¿Quién va a leer? Responde a la pregunta planteada. No presenta un planteamiento con argumentos. Posee errores de ortografía, gramática, redacción y sus ideas no son claras. Me preguntó un estudiante un día en una sesión de Saber Pro, Hernando, ¿y ahí no hay de pronto el nivel 0? ¿O ese no será más bien el nivel 0? Yo dije, es que ese es el nivel 0. O sea, ¿tú cómo vas a presentar un texto que no responde a la pregunta? Te están preguntando por qué desayunaste y estás respondiendo que tú vives en Sincelejo. O sea, ahí no tiene nada. Que está lleno de errores ortográficos, que tiene mala presentación gramatical, de redacción, y sus ideas no son claras. Por eso, sí o no. Ojo con eso. Sí o no. Ese nivel es el inferior, el 1. Y te voy a comentar algo, y ojalá que en las 2 sesiones que nos hagan falta estés presente, porque te voy a presentar un ejemplo y vamos a hacer algo que les voy a proponer. Mira, muchas veces estuvimos en ese nivel 1. En ese nivel 1. Pero gracias a estos encuentros, tanto presenciales como virtuales, los estudiantes pudieron construir un buen ensayo. Y pudieron pasar, o pasar no, pudieron estar en un nivel 4. Sí tenemos esas estadísticas de estudiantes que asistieron a los cursos, siguieron los lineamientos, los requerimientos, y al presentar el ensayo pasaron al nivel 4 o quedaron en el nivel 4 de comunicación escrita en el ensayo. ¿Qué es grave? Le voy a decir que es grave. Que un estudiante no haga ese módulo, no haga ese ensayo, no haga ese escrito, se le colocan un 0.
Y ese 0 le resta al estudiante, al programa, le resta a la institución y le resta a todo. Mira que te voy a enseñar cómo lo vas a responder, cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? En la próxima clase te voy a presentar una estructura para que miren, por favor, cómo lo vas a hacer. Te repito, hay una pregunta pública abierta y tú seleccionas sí o no. Y ahí vas a estructurar con párrafos una respuesta cohesiva, coherente y argumentativa, sin teóricos. Es que es fácil, es fácil. Entonces, sí, podemos decir con satisfacción que muchos estudiantes han logrado estar en el nivel 1 u obtener el nivel 4, que es el máximo. En el nivel 4. Y eso le suma. Pero también nos hemos encontrado con estudiantes que no hicieron el ensayo y ese 0, mira, le marca y le baja estadísticamente a todo. A nivel departamental, a nivel local, a nivel institucional, a nivel personal, etc. Profe, es que no tuve tiempo. O le dio pereza o no sé. No sé qué. Pero generalmente la experiencia que tenemos es que no es por pereza, es que no les dio, de pronto, disculpen el término, no les dio la gana hacerle el ensayo. ¿Ok? El nivel 2, ¿quién lo lee, por favor? Responde a la pregunta planteada. Plantea con argumentos y presenta errores de ortografía, gramática, redacción y sus ideas no son claras. Bueno, y ahí responde a la pregunta, pero mire que siguen los inconvenientes, siguen los déficits. Presenta errores ortográficos. Yo considero como docente de lingüística, de comunicación, de español, que un texto con un solo error ortográfico lo enfea. Con uno solo lo enfea. Ahora, ¿qué tal con 2, con 3, con 4? Es que eres perfeccionista. No tengo ni la idea de serlo. Pero es que es una competencia de vida. O sea, saber escribir no es solamente para una prueba. Saber escribir no es para un examen. Saber escribir no es para redactar simplemente algo. Es que es para la vida, es una competencia para la vida. Y les voy a comentar. Está comprobado que los errores ortográficos se obtienen no tanto de escribir, sino de leer. Cuando tú lees, tú buscas información previa de ella y lógicamente te informas y te indagas y te conviertes hasta en cierto modo un ladrón de palabras. ¿Qué sucede cuando estoy leyendo? Cuando estoy leyendo encuentro 1 o 2 palabras desconocidas y yo lo que tengo que hacer es detenerme, subrayar esa palabra, buscar el significado y robármela. Por ejemplo, encuentro la palabra indijudicar. Oye, esa es una oportunidad que me está dando el autor del texto para yo ser un ladrón de palabras. Es que las palabras no tienen dueño. Y me robo esa palabra, busco qué significa y ya. La hago bastante extensiva en mis productos orales y en mis productos escriturales. Lo llevo a mi vida. Indijudicar, no juzgar a priori. Entonces, mira cómo voy ganándole pues, tiempo a mi estructura para que sea más significativa. Palabras difíciles o palabras técnicas o de desconocimiento, tengo que detenerme y robarme. Entonces, mira, que en ese segundo nivel no es un buen nivel. No es un buen nivel. Persisten errores. La escritura se mejora con la lectura. La escritura se mejora con la transcripción. La lectura se mejora con la comprensión y la lectura se mejora con la redacción. Y con la redacción se mejoran los procesos intercomunicacionales, comunicacionales. Mira que el nivel 1 va de 0 a 115 puntos, el nivel 2 va de 116 a 150 puntos. Vamos a leer el nivel 3. ¿Quién me hace el favor y leer el nivel 3?
Responde a la pregunta planteada. Plantea con argumentos donde incluye inicio, desarrollo y concluye. Puede tener errores ortográficos, gramaticales y sus ideas no son claras. Eso te lo perdona el ICFES. Puede tener algún error ortográfico, pero sigo insistiendo, sin ser perfeccionista. Ningún texto es para que tenga un error ortográfico. Pero al menos listo. Dan esa opción, esa posibilidad en el nivel 3. Persisten algunos errores ortográficos. Esa puntuación más de 151 a 185. Sí, Hernando, pero para estar en el nivel 1, mejor estoy en el nivel 3. Claro, por supuesto. Claro, para estar en el nivel 1, mejor estoy en el nivel 3. Pero lo ideal es estar en el 4. ¿Quién lee el 4, por favor? Responde a la pregunta planteada, planteamientos con argumentos complejos, ortografía, gramática, redacción e ideas claras. Usa diversas estrategias de lectura, hace esquemas deductivos, inductivos, ejemplifica, cita, da explicaciones, hace analogía y defiende su posición crítica. Y va de 186 a 300. Muy bien. Ahí es donde debemos estar todos. Ese es el nivel 4. Aunque yo no tenga que presentar la prueba, aunque yo no tenga que presentar nada, ahí es donde todos debemos estar en ese nivel 4, tanto en lectura crítica como en comunicación escrita y en todas las competencias. Ahí es donde debemos estar, en ese nivel, en el nivel 4. Mira que ya todo es más claro, ya no te aceptan, hay errores ortográficos, y mira que es fácil. Te estoy diciendo, les estoy comentando, les estoy socializando que hay estudiantes que están u obtuvieron el nivel 4 de competencias comunicativas. Lo obtuvieron. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, no agregando otra partecita de lo que te estaba planteando, ese en la prueba es uno de los primeros, bueno, de hecho es el primero. Sí, claro, es el primero. Y ahí, pues, gracias por recordarme algo. Cuando estén en la prueba, hagan primero esto, este módulo de comunicación escrita, porque después de responder 35 preguntas de lectura crítica, 35 preguntas de competencias ciudadanas, 35 de razonamiento cuantitativo y 45 de inglés, no tienes ganas de escribir ni un WhatsApp. ¿Ok? Y claro, ellos primero te dicen, responda, o las indicaciones es esa, que respondas primero este módulo de comunicación escrita. Ok. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué, o sea, el IFE, bueno, en mi caso que estoy estudiando psicología, el IFE colocó las preguntas relacionadas con mi carrera, que fueron aproximadamente 10 ya al final de la prueba? O sea, ¿por qué no lo puede colocar como, por ejemplo, en la mitad o algo así? No al inicio, porque obviamente después, no, por ejemplo, no vamos a tener el interés por responder las demás preguntas, porque obviamente ya respondimos la que hacen parte de nuestra carrera. Pero ¿por qué las coloca al final donde ya existe como ese agotamiento? Pues en mi caso, existía como ese agotamiento de responder todas las preguntas que usted había dicho, entonces ya eran unos casos largos que aparecían concernientes. Déjame si te entendí, chica, que al final no te entendí bien. Tú estás diciendo que por qué el IFE evalúa al final de la carrera, hace la prueba, ¿es eso? No, profe, porque el IFE evalúa, o sea, algunas preguntas que están relacionadas con la carrera que estamos estudiando, Ah, las porque las evalúa específicas. al final. Las específicas. Exactamente, Las específicas. exactamente, Listo. Bueno, exactamente. Mira. Bueno, ahí tengo que comentarles lo siguiente. Las 4 competencias que el ICFES tiene en cuenta para la puntuación son las genéricas. O sea, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, ciudadanas e inglés. Bien, y también te evalúa la específica, pero esa específica no la tiene en cuenta el ICFES para la puntuación general o final. Ese es un banco de datos que él maneja o tiene ahí para mirar algunos índices de cómo está el comportamiento
de capacidades intelectuales de los estudiantes ya al final de una carrera. No lo tiene en cuenta para la evaluación. Pero lógicamente ahí él tiene que evaluar una competencia específica de la carrera del cual usted está estudiando o finiquitaste. Es importante que también se evalúe esos conocimientos de tu carrera. Por lo que dije, para ellos tener una evidenciación, tener un trabajo, pues, de datos sobre cómo egresan los estudiantes después de un proceso de formación académico intelectual. Veamos aquí. ¿Cómo se adquiere la competencia de comunicación escrita? Aquí les traje un resumen pertinente sobre ello. Hay algunos ítems importantes. Haciendo lectura crítica. Mira lo que les decía. La persona que no lee no escribe. Así es, Hernando, por supuesto. La persona que no lee no escribe. La lectura es la génesis. Tú en una lectura crítica tienes complejidad, puedes robar palabras, robas información, haces un recorrido textual, te presentan los niveles de lectura, puede ser literal, inferencial, crítico, y al final, desde tu perspectiva, tú tienes un concepto sobre lo que leíste. Es decir, haces metacriticidad o metapensamiento. Le puedes decir al autor del texto, oye, contigo no estoy de acuerdo por este y estas razones, o sí estoy de acuerdo por estas y estas razones. Desde esa óptica, solo hay un concepto de crítica. La crítica es una formulación personalizada, argumentativa, desde tu metacriticidad. Es falso que hay crítica destructiva, crítica maligna, no, ahí es crítica. Pero la crítica tiene una base que es la argumentación. Entonces, el ejercicio de la lectura crítica es muy importante. Revísate cómo está tu estado con la lectura crítica. ¿Estás haciendo lectura crítica? Si estás desarrollando lectura crítica, estás divorciado con la lectura crítica, estás leyendo complejidad, porque sepan que hay leedores y lectores. No solamente es coger y leer desde mi oficialidad, desde mi laboralidad. Es que yo tengo que hacer diversas clases de lecturas. Lo que pasa es que cuando vemos lecturas extensas, lo que hacemos es que, pues, los que no tienen esa cultura es desecharlas. Y nos gusta de pronto leer lo más corto, cuentos cortos, los audiolibros, que yo no los aconsejo para nada. Yo los audiolibros no los aconsejo para nada. De pronto te gusta leer son resúmenes, de pronto te gusta es leer de pronto más imágenes, eres icográfica, te gusta más el dibujo, lo paratextualizado, pero cuando tienes que leer un texto bien amplio, bien complejo, entonces ahí tenemos de pronto cierta dificultad. La lectura crítica es la génesis para que generes un buen escrito, un proceso metacrítico, un feedback o una retroalimentación. La cultura lectoral que vaya de lo que yo dije, de tu intervención, desde una lectura compleja. Escribiendo, apuntando, repensando ideas, subrayando. Mira, a mí me da tristeza cuando yo veo a alguien que está leyendo y no tiene ni marcado su texto. Yo soy mucho de marcar, de señalar, de hacer de pronto apuntes, de hacer epígrafes, de hacer anotaciones, de subrayar. Eso es muy importante, porque yo me le quito el sombrero a aquella persona que te coge un libro, te lo lee y no marca nada, no dice nada. Sí, lo entendió, sí lo entendiste, sí lo entendí. Me le quito el sombrero. A mí me gusta leer es interpretando, leyendo desde dos líneas, desde la parte semiótica y desde la parte pragmática, identificando qué dice el autor, por qué lo dice, cómo lo dice, para qué lo dice, quién lo dice, para qué, cómo, preguntándome, saliéndome del texto, corroborando información, buscando otros autores, buscando otras citaciones. Esa es la forma de leer. Y además teniendo un diccionario de sinónimos y antónimos.
Y me gusta leer anotando. Traduciendo lo que está en línea y lo dibujo con gráficos para llevar una conectividad. ¿Eso es perder el tiempo? No. ¿Eso es que no tengan comprensión textual? No. Es que esa es una técnica de estudio. Investigando fuentes, autores, otras citaciones, reconstruir desde la intertextualidad, desde un estilo, desde normas, desde rúbricas, borradores, hacer filtros, en fin, un sinnúmero de acciones muy importantes para hacer. Escribir es un arte, escribir no es soplar y ya escribí, no, es un arte y es un proceso de arte, es un proceso de arte, pero tienes que reiniciarlo desde la lectura. Entonces, subyace el siguiente interrogante. ¿Cómo se comprueba que se ha adquirido competencias de comunicación escrita? ¿Quién me lee, por favor, los puntos que están ahí? Está lloviendo duro, ¿cierto? ¿Quién lee, por favor, el primero? Dice, se evidencia un planteamiento o posición personal para cumplir una intención comunicativa. Ok. Se evidencia un planteamiento, o sea, es claro, bueno, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, como una posición donde se pueda establecer que tienes una intención comunicativa. Perfecto. Segundo. Se desarrolla en un mismo eje temático de modo que alcanza unidad de tema. Listo. Se alcanza un mismo eje temático, se desarrolla un eje temático. Lo que yo digo, si vas a hablar de la yuca, de la yuca, la yuca, la yuca, la yuca, para alcanzar esa unidad de tema, de la yuca. Sí, eso tiene que ver mucho con la coherencia. Coherencia temática. Tercero. Muestran diferentes perspectivas sobre el tema. Complejiza el planteamiento y permite cumplir satisfactoriamente con el propósito comunicativo propuesto. Ok. Perspectiva sobre el tema. Eso es muy importante. Es decirlo de la misma manera como tú lo planteas, pero insinuando unas intenciones comunicativas para que puedas persuadir o convencer al lector. Es decir, yo sí estoy de acuerdo por esta razón, por este hecho y por esta condición. Estoy diciendo 3 aspectos en uno solo para poder tener una unidad temática persuasiva, convenciva, para poder, de cierta manera, alienar al lector, al que me está leyendo, porque tengo que convencer. La otra es. Presenta recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto. Muy bien. Eso es lo que llamo arquitectura interna textual. Recursos semánticos, los significados que estén dados por las mismas palabras, que tengan un sentido, que tenga una intención comunicativa y que eso genere un estilo. Mira, a veces cuando nosotros conocemos una persona y ella escribe y leemos su escrito, dice, oye, ahí está su pensamiento, ahí está su vida. Mira que así como escribe, es su vida. Hay una relación. No sé si les ha pasado de pronto, dice, mira, aquí está pintado, ¿cierto? Así como habla, como vive, así escribe. El otro, por favor. Es persuasivo, convence. Ese es el fin de un producto escrito, convencer. Que usted quede alienado, convencido. Que tú me digas, Hernando, yo no vine por y estas razones. Ah, ya, me convenciste. Pero Hernando, lo que pasa es que no cumple la función de persuadir.
El otro punto. Hace uso adecuado a signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores, entre otros mecanismos cohesivos que garantizan la coherencia y fluidez del texto. Me escribe una estudiante de WhatsApp y me dice, hola, sin H. Y yo le pregunté, ¿estás en el mar? No, profe, no. Ah, pero entonces yo le escribí, hola, con H. Hola, ¿estás en el mar? No, profe, ¿por qué me dice está en el mar? Porque mira la diferencia entre el hola mío con tu hola. O sea, es indiscutible y de pronto ser recalcitrante o retrógrado, decir que no, que lo importante es que se entienda. No, por eso hay unas normas, por eso hay unas clasificaciones semánticas, pragmáticas, de estilo. Yo no puedo escribir como yo quiero o creo que se escribe. Hay unas normas. Yo soy muy respetuoso de las normas, de todas las normas. Si tú vas conduciendo ahora y el semáforo está en rojo y tú te vuelas ese semáforo, ¿qué puede pasar? De pronto te accidentas, te llevas a alguien, te chocas, y así de igual manera debo cumplir unas normas gramaticales estructuradas. Entonces, no es que una coma no es funcional. Claro que funciona. No es lo mismo decir, no he almorzado, significa que tengo hambre. Ah, no, coma, he almorzado, significa que ya almorzó. O sea, una coma le cambia el sentido, le cambia la intención comunicativa y la estructura a todo. Por una coma te metes en un lío. Entonces, no es discutible que no importa, que lo importante es que entendamos el mensaje. No, es importante que entendamos el mensaje bajo las normas de las estructuras gramaticales. El otro punto, por favor. Argumenta. Uy, mejor dicho. Mira que es una competencia del ICFES. Argumenta, cohesión, coherencia y argumenta. La argumentación es sinónimo de qué, por favor. ¿Quién me dice qué es un argumento? Es una opinión, profe, que uno da a cierto tema o a cierta investigación. Argumenta. Argumenta También expresar una idea y tener como una base o algo sólido referente a lo que se esté expresando. Perfecto. La argumentación es un índice de justificación. Es un índice de justificación. Argumenta, o sea, argumenta. Dilo, pero a la vez lo estás sustentando. O sea, debes justificarlo, sustentarlo. Bien, una estructura. ¿El otro punto? Siempre que lee hace una retroalimentación o un feedback, responde críticamente al autor. Lo que les decía yo, hay que responderle metacríticamente al autor. A mí me están preguntando algo sobre si estás de acuerdo con que los niños lleven celular al colegio y yo de pronto desde mi óptica digo que no, porque no, los niños se distraen, no es lo mismo, de pronto corren un riesgo si en la calle los pueden atracar, o puedo decir, hombre, sí, porque desde la pandemia nos tuvimos que enfrentar a un nuevo chip de la cibercomunicación. Todo lo hacíamos por el computador, por el celular. Yo creo que sí, son escenarios importantes donde el niño también tiene que interactuar cibercomunicativamente desde la escuela. Entonces, mira, es eso. O sea, decirle al final que sí estoy de acuerdo con unos argumentos, con una justificación, o decir que no con unos argumentos y una justificación. Pero hay que hacerlo. No quedarse en, ¿por qué no viniste? No, ¿por qué no? ¿Pero por qué? No, ¿por qué no? Porque no avanzamos. ¿Ok? El último, o el que sigue. No se deja alienar. Ojo con eso. Alienar es, generalmente el autor utiliza algunos elementos estilísticos para convencer. Y mira lo que sucede. Si estamos hablando de lectura crítica, estamos hablando de escritura crítica también. Yo leo algo. Mañana se acaba el mundo. Lo leí y me atemoriza eso. Oye, mañana se acaba el mundo, y comienzo yo a regar, a escribir, a pasar toda esa información. Mañana se acaba el mundo, se acaba el mundo, se acaba el mundo. Y me quedé alienado. Y mañana se acaba el mundo.
Pero de pronto si yo tengo criticidad, metacriticidad, ¿y por qué se acaba el mundo? ¿Quién dijo que se acaba el mundo? ¿Dónde está lo evidente que se acaba el mundo? ¿Por qué se acaba el mundo mañana? Y eso es no dejarse alienar. Y eso es ser metalector, metacomprensivo y metacrítico. Metacrítico. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes se fueron? No, señor. Ok, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase, el próximo encuentro es el 17 creo que es. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me corroboran? El jueves. Vamos a hacer, les voy a socializar una estructura interna de cómo quedaría una respuesta utilizando esos tres elementos o competencias que nos evalúa el ICFES. Cohesión, coherencia y argumentación. ¿Ok? ¿Les parece? Correcto, profe. Bueno, ¿Todos diligenciaron la asistencia? ¿Faltó alguien por diligenciar la asistencia? Yo aún no la he diligenciado, profe, para que sea. Yo, profe. Los voy a mandar por el chat nuevamente para que por favor la diligencien. Ahí se las voy a enviar nuevamente, por favor. Diligencien la asistencia. Ahí está. ¿Ya la vieron? ¿Sí la están viendo, por favor? Sí, profe. Bueno. Señor, ya se ve. Bueno, jóvenes, entonces dejemos hasta aquí porque tengo que movilizarme, tengo que ir a la reunión y muchísimas gracias por participar, por estar y los espero el próximo jueves para poder nosotros ejemplificar cómo quedaría esa respuesta de comunicación escrita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Pero ya es con respecto a los que hicimos el examen Saber Pro, usted dijo que nos iba a gestionar esa cuestión si era, o sea, obligatoriamente teníamos que realizar nuevamente el curso. Sí, claro, le estuve consultando al profesor Didier y me dice que sí. Sí, la doctora Gira les comentó que sí, había que estar ahí en estos cursos porque es la única manera para evidenciar el cumplimiento con una asignatura que creo que ustedes tienen ahí amarrado. Entonces sí, es necesario que estén participando en estos encuentros. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, pues feliz día, feliz jueves. Se cuidan, se portan bien y nos encontramos el próximo 17 debe ser. ¿Quién me corrobora el jueves 17 creo que es? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, 17. Bueno, entonces, bendiciones y se cuidan. Chao. Igual, profe, gracias.